Sean todos bienvenidos al Seminario de Revelaciones. Que Dios los bendiga y le dé abundante sabiduría, conocimiento a cada uno de ustedes, como a mí también. Por la gracia de Dios estamos alcanzando la lección número 14. Recuérdense de compartir, suscribirse, compartir y denle a la campanita cuando se suscriban. Así les llegará los mensajes a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Para iniciar tendremos una pequeña oración. Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por tu amor infinito y tu misericordia que tú tienes con todos nosotros, Señor. Gracias, tú moriste en la cruz del Calvario. Gracias por el santuario que tú tienes y tú habitas entre medio de nosotros, Señor. Y tú nos ayudas, Señor, como nos has ayudado siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios fija una fecha para el juicio. ¿Creía usted que hace cerca de 3.500 años en el desierto de Sinaí, precisamente al este de Egipto, Dios demostró en forma gráfica un panorama de su concepto plan de salvación a 2 millones de esclavos que acababan de ser liberados? ¿Creía usted que hace 2.500 años Dios usó esta misma ayuda visual para anunciar la fecha en que comenzaría su juicio? ¿Creía usted que en el libro del Apocalipsis Dios revela que su verdadera iglesia de los últimos días puede ser identificada porque estaría proclamando al mundo la fecha en que comenzaría el juicio de Dios? Todo esto parece increíble, sin embargo, esto es un hecho. Por otra parte, este tema es tan importante que Jesús se refiere a él directamente a identificar y indirectamente por lo menos 50 veces en el libro del Apocalipsis. El santuario, lo que estamos estudiando ahora, símbolo de salvación. Es un símbolo de salvación. ¿Qué le dijo Jesús a Moisés con respecto a su pueblo? Éxodo 25:8, que dice que le hiciera me erigirá un santuario y habitaré en el medio de ellos. Dios le dijo a Moisés que le hiciera un santuario para él habitar entre medio de su pueblo, porque lo amaba. Dios siempre quiere estar cerca de nosotros y nosotros siempre queremos estar lejos de Dios. Dios murió por nosotros porque nos ama. Él ha dado todo por nosotros. Y nada más lo que nos pide es que vayamos otra vez a donde Él. Hazme un santuario. El santuario era el templo portátil donde Dios se encontraba con su pueblo para el culto, para las ofrendas del sacrificio y para el colorido ritual que representaba el plan de salvación centrado en Jesús. ¿Cómo se enteró Moisés acerca de la forma de edificar este santuario? Dios se lo reveló. Éxodo 25:40, Dios le mostró un modelo. Era como Dios quería, no era como Moisés quería.
¿Dónde está el santuario original que Moisés usó como modelo? Sabemos que está en el cielo. Así mismo lo quería Dios. Hebreos 9:28, del 8 al 1. Hermanos y amigos, yo les cito los libros, los capítulos y los versículos para que ustedes lo estudien en su casa, ya que el tiempo es corto y necesitaríamos más tiempo si nos pondríamos a leer todo esto. Pero yo se lo dejo a ustedes para que ustedes lo busquen en sus casas. El santuario terrenal fue edificado como una copia del santuario de Dios que está en el cielo. Fue una copia. El que se hizo aquí en la tierra, una copia igualito. El santuario terrenal, con sus solemnes y coloridas actividades, representa en realidad lo que Dios, Jesús, el Espíritu Santo y los ángeles están haciendo en favor de nuestra salvación en el cielo. ¿Qué ocurrió en el santuario terrenal cuando murió Jesús? Marcos 15, 37 y 38. El velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. Cuando Jesús murió, iban a sacrificar el cordero y el velo que estaba en el santuario se arrancó de arriba a abajo. Nadie podía ver lo que estaba detrás. Al arrancarse ya se veía lo que estaba atrás, pero ya no había ya eso fue abolido, ya no había que hacerlo, porque el cordero, que es Cristo Jesús, había muerto, y el cordero que iban a sacrificar se fue cuando Jesús murió. El reglamento del velo significa que los servicios del santuario terrenal habían terminado con la muerte de Jesús, a los cuales señalaban el sistema de sacrificio. Primera de Corintios 5:7, Apocalipsis 5:6 al 14. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote Jesús. ¿Lo sabía usted? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote en el cielo hoy en día? Tenemos se encuentra en Hebreos 8 del 1 al 2. Tenemos tal pontífice, Hebreos 9:24. Cristo se asentó a la diestra del trono de la majestad. Jesús nos representan delante del trono del Padre. Gloria y alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. ¿Dónde empezó Jesús su ministerio sacerdotal? En el cielo. Apocalipsis 1, del 12 al 13. Vi en el medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a Jesús. Él empezó su ministerio como nuestro sacerdote en el lugar santo. La primera parte del santuario celestial, donde está ubicado los 7 candelabros. En la lección 2 estudiamos la gran profecía de Daniel 9. Prepárese el diagrama para refrescar la memoria. 457 a.C.,
69 semanas proféticas, 482 años literal. 21 de ...31 de... 34 de... después de Cristo, ¿no? 27 después de Cristo, 31 después de Cristo y 34 después de Cristo. 70 profecía, 490 años literales. Una semana, 7 años. Repasemos unos pocos puntos. Dios le asignó a los judíos 490 como nación privilegiada desde el tiempo en que Artajerje dio su decreto para reconstruir el templo en el otoño del año 457 a.C. hasta el apedreamiento de Esteban el otoño del año 34 después de Cristo. Los primeros 483 años habían de llegar hasta el Mesías Jesús. Aparecía como el Mesías justamente a él en el otoño del año 27, cuando fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. La crucifixión de Jesús ocurrió 3 años y medio más tarde en la primavera del año 31 después de Cristo, en ocasión de la Pascua. Esto ocurrió a la mitad de la 70ª semana, como Daniel lo había profetizado. Daniel 9:27. Esteban fue apedreado 3 años y medio más tarde por los judíos en el otoño del año 34 después de Cristo, lo cual puso fin al tiempo asignado por Jesús a los judíos como pueblo favorecido, y el evangelio empezó a predicarse a los gentiles. ¿Por qué les dijo Jesús a los discípulos cuando los envió que no predicaran a los gentiles? Mateo 10, del 5 al 6. Por el camino de los gentiles no iréis. Ir pues a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dio a los judíos la primera oportunidad de conocer el evangelio y de proclamarlo al mundo. Se le concedió tiempo hasta el año 34 después de Cristo para que demostrara su disposición y cumplir el propósito de Dios para ello. ¿Qué ocurrió cuando los judíos persiguieron a los cristianos? Hechos 8:4. Los cristianos fueron por toda parte anunciando la palabra. Su posición como pueblo privilegiado terminó cuando Esteban fue muerto y se inició la persecución de los judíos contra la iglesia de cristiana. Hoy en día los judíos pueden hallar salvación aceptando a Jesús, lo mismo que cualquier otro pueblo más tarde.
Más tarde Pablo se volvió a los judíos rebeldes y les dijo: he aquí, no volváis a los gentiles. Hechos 13:46. ¿Qué le dijo claramente Jesús a los judíos? Mateo 21:43. El reino será quitado de vosotros y será dado a la gente que hagan los frutos de él. La nación a la cual se refiere Mateo 21:43 es el Israel espiritual. Gálatas 6:15 y 16. Todos seguidos de Jesús, de cualquier raza que sea, en cualquier parte del mundo, es una parte de la gente santa de Dios. Primera de Pedro 2:9. Y las promesas hechas a Israel de antaño ahora se aplican a la iglesia actual. Las profecías del Apocalipsis tienen un significado muy especial para el Israel espiritual. Esta es la razón por la cual estamos dedicados a este seminario de revelaciones. Dios da la fecha de su juicio. ¿Cuándo había de ser purificado el santuario? Daniel 8:14. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Daniel está diciendo aquí que después de 2300 días, 2300 años, usando la escala de un día por un año, Ezequiel 4:6, el santuario del cielo sería purificado. Esto es el juicio de Dios o a el día de la expiación. Comenzaría. El día de expiación era un día de juicio cuando el santuario era limpiado de pecado. Si los pecadores eran confesados hasta ese día, la persona será salva. No, sino su suerte estaba sellada y era contada del pueblo de Dios. Levítico 23, 27 al 30. ¿Cuándo comenzó el juicio de Dios en el cielo? Al final de las profecías de los 2300 días en el año 1844. Decreto para reedificar a Jerusalén, 457 antes de Cristo. 483 años, Jesús se convierte en el Mesías, 27 después de Cristo. Crucifixión de Cristo, 31 después de Cristo. Jesús se convierte en Mesías, 27 después de Cristo. Hay un entremedio de 27 al 31 después de Cristo, la crucifixión, 3 años y medio. Y después de la crucifixión al pueblo judío rechazado como pueblo de Dios, 34 después de Cristo, entre medio de la crucifixión y el pueblo rechazado, 3 años y medio. Entonces hay un total de 457 antes de Cristo hasta el 1844, 2300 días
por año. Juicio investigador comienza en el cielo en 1844. De 457 después de Cristo al 34, el pueblo judío rechazado como pueblo de Dios en el 34 después de Cristo. Son 490 años. Son 7 años. Sabemos que cuando apedrearon a Esteban, el pueblo judío fue rechazado por Dios. Pero como se leyó ahorita, si aceptan a Jesús, Dios los perdona. Y como ellos también crucificaron a Jesús, pero el mártir Esteban, que lo apedrearon, ahí fue el rechazado, 34 después de Cristo. Asignado a la nación judía. Es un pensamiento tremendamente serio que la purificación del santuario, o sea, el gran juicio de Dios, ha estado en sesión en el cielo ya por más de 100 años. ¿Cuáles son las impresionantes palabras de Daniel en relación con el sacrificio de Jesús? Daniel 9, 26. Se quitará la vida al Mesías. Ya estaba eso dicho desde Daniel 9, 26. Y no por sí mismo, no por sí. Impresionante palabra cuando Jesús murió. No lo hizo por sí mismo. Todo esto es por número. Él murió por nuestros pecados, porque nos ama en gran manera, más allá de nuestra comprensión. El pueblo de Dios predica el juicio. Sabemos que en 1844 fue el gran chasco, que la gente creía que Jesús venía, pero había interpretado mal las profecías, le faltaba estudiar más profundo, y era que Jesús se cambiaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces se llegaron un buen chasco. La iglesia se dividió, se fueron unos para un lado y otros para otro. ¿Qué debería predicar la iglesia de Dios de los últimos días como parte del Evangelio? Apocalipsis 14, del 6 al 7. Temerla a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. No es que va a venir, es que ha llegado, que está. El juicio empezó con los muertos. Después va por la casa de Dios. La hora de su juicio es venida. No es que va a venir, sino que ya está ahí. Hagamos planes para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. La actual iglesia de Dios debe estar enseñando que el juicio celestial de Dios está actualmente en sesión. Comenzó en 1844 y cuando pase en
revista el caso de cada persona que haya vivido, finalizará que pensamiento solemne que nuestro nombre será llamado y nuestra vida pasará en revista en el juicio final de Dios, que está realizándose precisamente ahora. ¿Quién puede defender nuestro caso delante del trono de Dios? Apocalipsis 5, 9. Pero no va a ser para siempre. No, que yo hago esto y aquello y lo otro y Jesús nos está defendiendo. Cuidado con eso. Yo fui inmolado y no nos ha redimido para Dios con su sangre. Únicamente Jesús, nuestro sumo sacerdote, puede defender nuestro caso ante el trono del juicio de Dios. ¿Cuántas alabarán a Jesús por su salvación? Apocalipsis 5:11. Millones de millones. Antes de que termine el juicio, el libro del Apocalipsis describe una gran reunión en los santos salvados por la sangre de Jesús, que alaban a Dios delante del trono. Apocalipsis 7, 9, 19 al 19. Todo lo que Jesús pide a cambio de haber dado su vida por nosotros es que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Jesús anhela que usted pronuncie la palabra de aceptación ahora para que Él pueda escribir su nombre en el libro de la vida. ¿Lo hará? ¿Lo hará usted aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Jesús anhela que usted pronuncie la palabra de aceptación ahora. El atrio, sabemos que en el santuario, ¿no? Primero se encontraba en la puerta el atrio, después la fuente. La fuente era para lavarse sus manos, ¿verdad? Y el atrio, lo que está al frente del templo, el altar para ofrendas quemadas. 45 candelabros de 7 candelabros. Adentro del templo, como decirlo, es una mesa, ¿no? Que tiene hay dos partes, más la del atrio, 3. Lugar santo. Ahí está el lugar santo, el candelabro de 7 candelabros. Mesa de los panes. Está dentro del lugar santo, mesa de los panes, candelabro. Altar de incenso en el lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Ahí se encontraba la vara, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y los panes de maná. El santuario y su servicio.
El santuario consistía en tres partes: el atrio, Éxodo 27, del 9 al 13, el lugar santo y el lugar santísimo, Éxodo 26, 33. En el atrio estaba el altar de la ofrenda quemada, en el atrio. Éxodo 27, del 1 al 8. El lavatorio o fuente, Éxodo 30, del 18 a 21. Y el edificio del santuario proclamamente dicho. El censo del atrio estaba compuesto de lino blanco, sostenido por 60 columnas, Éxodo 27, 9. Dentro del lugar santo había la mesa de los panes de la proposición, Éxodo 20, del 23 al 30. Jesús, el pan de vida, 1 Corintios 11, 27, 24 al 25, representa nuestra dependencia de Dios para el alimento físico y espiritual. El candelabro, Éxodo 25, del 31 al 40, Jesús, la luz del mundo. Juan 8, 12. La luz también representa la palabra de Dios. Salmo 119, 115. Lámpara de mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite representa al Espíritu Santo. Apocalipsis 4, del 5 al 6. Zacarías 4, del 1 al 6. Eso está en el altar del incienso, que tiene aceite, presenta el altar del incienso, en esos 30 de 1 a 9, incienso representa las oraciones del pueblo de Dios, incienso. Apocalipsis 5, del 8, Apocalipsis 8, del 3 al 4, Salmo 141, 2. En el lugar santísimo había solo un mueble, el arca del testamento, Éxodo 25, del 10 al 22. Era un cofre forrado de oro. Su cubierta se llamaba el propiciatorio, Éxodo 25, 17, 22. Sobre esta cubierta estaban grabados ángeles de oro. Aquí, entre los ángeles, moraba la presencia de Dios. Dentro del arca habían 10 mandamientos escritos sobre la tabla de piedra. Deuteronomio 10, 4 al 5. El arca representa tanto la misericordia como la ley. La ley debe ser cumplida, pero Dios provee misericordia para su pueblo que la transgrede. Gloria a Dios que pudimos llegar al final de la lección número 14. Prepárense para la próxima lección en ayuno y oración si pueden, para entender su palabra. Seminario de revelaciones, el misericordioso juicio de Dios, la próxima lección.
Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios les dé salud, sabiduría, salud en la Biblia de salvación y salud espiritual como física. Tendremos una pequeña oración para finalizar. Padre Celestial, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por el santuario, gracias por que tú quieres salvarnos y tú siempre quieres llevarnos a tu lado, Señor. Bendice a cada oyente y amigo y hermanos. En tus manos nos ponemos, Señor, ahora que depende del sitio que estén, si es de aquí es de noche, dando un sueño feliz, y en otro lado si es de día, bendice también y cuida a cada uno de los oyentes, en nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, lo esperamos para la próxima lección. Que la paz y el gozo de Dios esté en cada uno de sus corazones.